Bueno, bien, son 10:33 y como todos los miércoles recibimos a nuestro querido amigo el doctor Alberto Schiavarelli. Bienvenido, Alberto, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están en esta difícil situación? Bueno, acá estamos, ¿no? Tratando de sobrellevar de la mejor forma posible todo esto. Y no es fácil, la verdad no es fácil. Nos sentimos la oveja negra del país. Y no sé, recién cerramos en el bloque anterior una nota con el ministro de Defensa Nacional, el doctor Javier García, y prácticamente hizo un anuncio, no directamente, pero que está sitiado en la capital departamental. Este fenómeno que lo vi, me lo narró gente que estaba protagonizando algunas ciudades, sobre todo en el norte de Italia, incluso donde además se operó por barrios. Claro, también depende de la cantidad de habitantes, ¿no? Ayer justamente estuve manejando el tema de lo que es ahora la corriente nueva de interpretación, más intensa de interpretación, que son los dos tipos de pandemia, uno por el lado sanitario y el otro por el lado de lo económico. Pero yo pensaba que quizás, y sin quizás, y ahora pues tenemos en casa con ustedes esto, es el tema de ese tercer tipo que tiene que ver con el prejuicio, tiene que ver con el miedo, que es el peor de los consejeros, que de pronto afecta a personas o familias en cualquier ciudad, como pasó siempre con enfermedades, o en este caso en colectivos. Y también ahí hay un tema de posibilidad, capacidad, un rol formidable y fundamental de los medios de comunicación y sobre todo, todos en particular, pero los locales muy importantes, los regionales, porque la gente no puede sentir, además del temor, la estigmatización, que son las dos cosas más peligrosas de todos estos temas, ¿verdad? Pero lo que es muy importante también es que no hay demasiadas alternativas, porque yo creo que nosotros nos construimos, los uruguayos, en una posición un tanto chauvinista o de espíritu de Maracaná, de que estábamos por fuera de lo que le estaba pasando al resto del mundo. Por lo pronto estamos a 60 días largos, cerca de los 70, del primer caso de peso, que es donde realmente comenzaron a producirse los problemas de los países, digo, ¿no? Lo que nos parece muy importante es, primero, que se adopten medidas, eso me parece muy importante. Segundo, que Rivera sienta la importancia que tiene para el país, que quizás esto es una forma de mostrar lo que significa Rivera derramada hacia el país. Ese vértice norte, que no solo es Artigas, por aquel viejo verno y vértice noroeste, sino que en todo el norte del país, que es una frontera que no está olvidada por el hecho de que es con Brasil, pero que no ha sido todavía, a lo largo de los años, y son fenómenos compartidos, medidos en la importancia no solo económica, sino sociocultural que tienen para el país. Es nuestra proa al norte, es nuestra conexión con una tremenda potencia, no solo como Brasil, sino me refiero a Río Grande do Sul directamente, con ciudades que estamos integrados de un modo que pocas veces en el mundo se ve. Lo que quiero decir con esto es que hay que tener mucha, primero, disciplina, es evidente que estos son momentos para mucha disciplina. Segundo, la importancia de ustedes como modo de comunicación, y perdóname que lo personalice, pero mi amistad contigo de tantos años me lo permite, la responsabilidad de alguien como tú, como comunicador creíble, cierto, franco, directo, para con la gente, y que los que como tú tienen la capacidad de llegar a la localidad, es realmente muy importante. Localidad me refiero a los barrios, a la gente que integra estas zonas, porque ojo, que esto ahora tiene una diseminación territorial más grande por todo el departamento, se va a extender por otros, porque solo Trump cree que con una muralla se puede lograr, y van a aparecer otros focos por otras partes. Uruguay no va a quedar con esta cantidad de focos, ni en Rivera, ni en Artigas, ni en Montevideo. Y por otra parte, ayer me comentaba Andrés, un diálogo contigo,
nosotros aquí tuvimos el barrio de Carrasco, y Punta Gorda, Malvin, todas esas zonas, que fueron, reservorios del coronavirus, ¿no? Sí. Centros de proyección del coronavirus, de gente trabajando en lugares de todo tipo, y yendo a trabajar personal doméstico, personal jardinería, gente que venía de todos los barrios de Montevideo, que tenía y no tenía los modos de protección inicial cuando esto surgió. En una palabra, una profunda voz de aliento. Segundo, creo que sí es importante que el gobierno y el sistema político, aunque parezca demasiado intenso, y lo es, y demasiado visto, se tome esto con muy en serio, porque Rivera va a necesitar muchos equipamientos que ya van a quedar para otras cosas, que ese es el otro tema. Esto también es la oportunidad de dar un toque fuerte al reforzamiento de los sistemas sanitarios. Ustedes tienen un gran espíritu de comunidad que no se ve en todos los lugares donde uno va, no solo en el país. Y esa comunidad que está viva, que discute, para no hablar de las cosas preciosas de Rivera, pero en una palabra, creo que son esos momentos dificilísimos donde hay que primero achicar el riesgo, reducirlo, no ponerse en situaciones de peligro, exagerar, olvidar la estética, que es una de las cosas que me decía un español. El problema en España es que muchos le tuvieron miedo a la estética, entonces hasta que no tuvieron los tapabocas de colores, o con un escudito, o con un... No, esto... No, yo no me voy a poner de ejemplo, pero tuve que acompañar a mi esposa a un centro médico importante me refiero del tamaño, y me puse el tapaboca y una máscara de esas como de soldador de acrílico que me había regalado Andrés, y ella también, y la gente tenemos que acostumbrarnos que cada cual se va a componer en la cabeza lo que lo cubra de esto, ¿no? Es decir, en una palabra, seguimos sabiendo casi nada del virus. Lo que sabemos no nos alcanza para eliminarlo, lo que sabemos no nos alcanza para curarnos cuando se nos viene arriba, y lo demás es todo discurso. Sabemos que el único modo que hay es escondernos, ralentizarnos, y sobre todo para que el sistema de salud dé abasto. Y la otra cosa muy importante, que vamos a echarlo después otro día, que hoy son días difíciles para ustedes con mucha comunicación, es el hecho de que sin duda este Sistema Nacional Integrado de Salud es vital y hay que reforzarlo. Hoy los países centrales están tomando la decisión que los sistemas de salud tienen que pasar a ser la prioridad absoluta, aunque estén cerrados con candado y no se utilicen. Pero tenemos que tener un reservorio de todo esto, como quien tiene guardado dinero en el banco, porque enfermedades contagiosas cada vez van a ser más, y Brasil es un país fuera de control, no solo hoy con este gobierno, el tamaño, ¿verdad? Lo que pasa en Brasil es un misterio. Así que yo en estos pocos minutos que vamos a tener para compartir, después vamos a poder hablar de esas corrientes de ahora que he podido recibir del exterior, por suerte, de análisis de lo que es la pandemia desde dos enfoques distintos. Bueno, hablaremos en su momento, pero hoy es la voz de aliento, el sentirse parte, el tener una confianza absoluta en el nivel que Rivera tiene desde el punto de vista social y de comunicación, y bueno, que todo esto sirva para darnos mayor entrenamiento en lo que es una convivencia que es compleja en estos tiempos, y que pidan toda la ayuda que necesiten. No es cuestión de cumplido, tienen allí gobiernos locales consolidados, tienen estructuras que están muy bien formadas, y quizás tengan los medios de comunicación, como es el caso tuyo, y tu propia emisora, que entre otras, pero de las más poderosas, que no tienen otras regiones del país. Así que Alberto, quería porque no quiero que cerrar sin hacer un par de precisiones. Primero, hacerte llegar los mensajes de agradecimiento de la gente. Me dice que viene el doctor Escavarelli, y otro aplauso, gracias, porque esto está bueno, porque tú sos un tipo que interpretas exactamente lo que se sentir de la gente. Ahora, me parece a mí,
de que no se puede manejar una situación tan compleja y tan poco conocida con conductas erráticas. Y en algunos casos se da. Yo ayer ponía un caso, y lo comentaba hoy de mañana, una conferencia de prensa que se dio aquí en la Departamental de Salud, donde estaba la directora general del Ministerio de Salud Pública. Entonces hablaba de distanciamiento físico sostenido, y estaba ella a 15 centímetros del director departamental de salud. Hablaba de evitar el contacto físico, y cada vez que refería al director departamental de salud le agarraba la mano. Y decía de que no había que estigmatizar a la gente, porque si no la gente estigmatizada se manifiesta preocupada, asustada, y aquel que posiblemente pueda tener enfermedad, después dice, no, pará un poquito, yo no voy a decir estoy enfermo porque me van a escrachar mi casa. Bueno, mientras ella decía, la doctora Karina Rando, eso, el director departamental de salud mostraba para las cámaras la georreferenciación de los barrios donde estaban las personas infectadas. Sí, ustedes saben cuando la peste negra en Europa se le hacía una cruz en la puerta, bueno, acá también fue, una cruz en la puerta de las casas de los enfermos, ¿verdad? Es decir, yo creo que este proceso pasa en el extremo más grave, que es hay una punta que tiene que ver con la discriminación, el sentir distinto a alguien, ¿verdad? Por el otro lado está la estigmatización, que es lo peor, que es considerar a alguien un ser que hay que mantener, si lo podemos mandar a Marte, lo mandamos. Pero también es cierto que en esto la palabra que reina es el temor. Es muy difícil, salvo en el compromiso, en el temor, en la heroicidad del temor, en el altísimo valor, los cuerpos de salud, para toda la gente que mantiene viva la sociedad. Es muy difícil vencer el miedo, y sobre todo cuando el miedo sigue siendo en el mundo el instrumento más fuerte para parar la pandemia. Yo ayer hablaba con gente de Perú y me contaba, mira, estamos aterrorizados, guardados cada uno en su casa, y no se saluda por poco con el vecino, digo, ¿no? No estoy exagerando, pero me contaban cómo es la reacción del miedo. Nadie juzgue lo que se les quiere, porque realmente Rivera es un lugar querido por todos. Bueno, fue mi gran experiencia internacional cuando era chico, digo, poder conocer el norte y conocer Rivera, conocer el Rocha, era una cosa maravillosa. Uno pasaba para el otro lado del pie y estaba haciendo un viaje internacional, ¿qué tal? No, siéntanse con todo el respaldo, exijan todo lo que se necesite. Yo sigo creyendo, por supuesto que en la absoluta buena fe y buena idea del presidente, buena idea, no, de buena intención, de haber ido ayer al foco del asunto, pero yo sigo creyendo que son riesgos que no debiera correrse, porque sería tremendo que en un lugar el presidente se contagiara, que luego tuviéramos un consejo de ministros en cuarentena. En fin, yo creo que él es su carácter, vamos a entenderlo. ¿Sí? Lo conozco, no tanto, pero lo conozco lo suficiente para saber que es un individuo así, de ir, de meter las manos, de ver dónde está y qué está pasando. Pero yo hubiera preferido que el presidente maneje las cosas a mayor distancia para cuidarse él, cuidar el gabinete y sobre todo para cuidar la imagen, porque no es bueno que vaya a pasar nada a consecuencia de una visita. Pero lo que está claro es que... Igual la gente lo valora, ¿no? Pero ¿cómo no vas a valorar que vaya el presidente de la República a correr el riesgo? Yo, mira que esto lo digo desde la felicitación, pero también desde la preocupación política, analítica de la ciudadanía, de que no se nos vaya a ir a enfermar a un lugar donde las cosas pasan. Seguramente los controles fueron brutales, pero es su temperamento, y para el lugar es un mensaje formidable, que tienen claro que no están solos, digo, ¿verdad? Ahí el sistema político, todos los partidos, todos con los que he hablado, coinciden en que Rivera tiene que incluso ser revalorizada en lo que tiene que ver toda nuestra frontera norte, donde tenemos lugares que no son tanto Rivera, pero lugares que están en situación de rezago social, que tenemos que seguir haciendo evolucionar y que tenemos que cuidar, porque salieron de la pobreza en situación muy límite y pueden caer nuevamente, por lo tanto estos aislamientos son siempre complejos. Así que yo creo que lo más importante en este momento es la sobre disponibilidad de métodos y medios de atención, eso parece esencial,
estoy seguro que eso se va a tapar de medios, que esté el Ministerio de Defensa, le da el color complementario de la disponibilidad de una gran capacidad de despliegue en materia de cobertura. Y yo les diría que con el dolor que causa el encerramiento departamental, que va a ser uno nuevo, lo estamos descubriendo los uruguayos con ese nombre, ya no va a ser quédese en su casa, quédese en su departamento. Bueno, los departamentos vecinos no tengan duda que van a incubar enfermedad, venga de Rivero, venga de otro lado, porque el 0 caso está muy lejos de empezar a pasar, sino que más bien está por empezar a pasar el caso digo, ¿no? Por lo tanto, desearles lo mejor, tener la enorme confianza de la calidad humana, esa calidad y esa alegría de vivir que ojalá fuera más contagiosa hacia el sur, que tiene la gente de Rivera por su propia vecindad y su forma de convicción social con Brasil. En fin, ustedes son gente diferente, y diferente por mejor. Y en ese sentido, sacar lo mejor de adentro, cuidarse, si hay que trancarse, pedir todos los apoyos económicos que se necesiten, porque si el país se está cuidando para que Rivera no se mueva, bueno, el resto del país tiene la obligación de darle los medios para que se mantenga quieta sin perder su capacidad de acción y sus infraestructuras y todo lo demás, y el gobierno, el apoyo a los gobiernos locales y el gobierno departamental. Así que sé que hoy es un día corto de tiempo, ya vamos a tener tiempo de hablar, pero quizás es el saludo de un amigo que se siente tan feliz con siempre los retornos que tenemos de allí, los positivos y hasta los negativos, que son muy constructivos, y decirte a ti y a tu gente, a tu familia, que es toda tu audiencia, que tenga mucha fe, toda la fe en los modos que se conjuguen, desde la confianza a lo religioso, todo lo que utilicen, no importa, pero que se tengan la confianza suficiente para saber que este es un tema que van a superar, que allí no va a haber epidemia, no tiene por qué haberla, en la medida que se tomen en serio las medidas que están. En una palabra, yo comencé con la estigmatización y la discriminación para que sientan que el país siente eso, la opinión pública siente que no puede ser nadie estigmatizado por este tema, y menos una zona. Para poder terminar diciéndoles esto, que no se trata de ser estigmatizados, porque eso no va a pasar, no se le va a dar ese peso, siempre habrá alguno, porque en la vida hay gente para decirte todo, pero lo que es muy importante es que esto los consolide como comunidad, los haga sentir lo suficientemente separados para sentirse especialmente juntos, y que concurran y recurran, sobre todo después de la ida del presidente, a todos los medios que necesiten, tener todo predispuesto, y por supuesto que además no va a pasar, seguro que se va a controlar, pero el sistema integrado de salud permite que tengamos un despliegue en materia de instrumental para atacar este fenómeno, que es muy grande. Así que un abrazo muy grande, la confianza que todo va a ir mejor, las cosas van a empezar a empeorar por otro lado, pero lo de Brasil es muy preocupante, pero también es preocupante el resto del país, que comienza a jugar aquí, no pasó nada, y que puede tener riesgos, así que es importante que lo tengamos en serio, ¿no? Alberto, te despido con otro mensaje. Dice, un genio Schiavarelli, esta entrevista me levantó el ánimo, eso sí. No, pero miren que no es la idea, ¿eh? No, pero de todas formas, a ver, es reconfortante. Claro. En un momento, no, te cuento porque esto de repente a ustedes en Montevideo les llega parte de la información. Acá ha pasado de todo. En el arranque del programa, hablamos con dos señoras, una dueña de casa y otra amiga de la dueña de casa, las dos personas hoy cursando COVID-19. ¿Sabés la dueña de qué casa fue la primera que habló? La que dicen que tenía un culto religioso en la casa y por eso la explosión de casos de acá en Rivera. Y la mujer dijo, eso es mentira. Yo vendo productos y ropa interior y estaba en una reunión de amigos y resulta que la otra señora que habló conmigo me dijo, yo fui la que contagié, yo no sabía que tenía la enfermedad
y ahí no hay ningún culto religioso. Hasta ahora siguen hablando del culto religioso, y cuando le pregunté por el número exponencial de casos, la señora que estaba contagiada me dijo, solo en mi familia somos 7 personas. Fui yo que la contagié porque estuve un mes entrando y saliendo del hospital porque tiene una persona internada que lamentablemente terminó falleciendo. Entonces, estamos cansados, uno no puede estar, o sea, nosotros con un cartelito aclarando. Claro. Estamos siempre detrás de la información lo más veraz posible. Claro. Y no podemos estar aclarándole a todo el mundo esto que pasó. Pero además, Iván, bueno, y un beso Margarita allí, pero además, si hubiera sido en un culto religioso, en algo permitido, y bueno, y pasó, es una irresponsabilidad, es fenómeno, pero si vamos a actuar así con una enfermedad contagiosa, ¿qué tenemos que hacer en lugares como incluso en ustedes, donde alguien pagó para matar y después mató un bebé sentándose de arriba, digo, ¿no? Entonces digo, no podemos tener en esto el criterio criminalístico de la cosa, sino entender que no importa cómo comenzó, ahora lo que importa es cómo se reduce, y por suerte estos temas se pueden controlar, lamentablemente se pierden vidas, eso es verdad, pero hay que tratar de que ese precio sea el más bajo, y acordarnos que sí está probado en el mundo, me lo decía un milanés, en el medio del tema más terrible, porque es un hombre de gobierno queridísimo, amigo, con roles diplomáticos que conozco hace años, y cuando el momento más difícil en Italia, donde se moría la gente y la veían pasar en camiones, y él me decía, mirá, la sensación es indescriptible al nivel en que estamos nosotros, y solo nos salva la convicción de que somos quienes somos, ¿verdad? Y de que estamos enfrentando algo que ni generamos, y que aún los que lo generaron no lo hicieron con intencionalidad. Por lo tanto, no dejaremos bajo ningún concepto que esto avance sin apoyo de todo el país, porque no solo Rivera es muy importante, somos muy pocos los uruguayos para no querernos lo suficiente. Abrazo grande, Alberto, gracias. Abrazo grande y cuídense mucho. Muy amable. Un placer realmente escuchar al doctor Alberto Schiavarelli. Y como